Estamos en un tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Hoy continuamos hablando de sanidad interior y liberación, pero vamos a hablar la contraposición entre maldiciones y bendiciones, porque el Señor nos quiere bendecir. En Cristo hay bendición. Ahora, mira qué interesante en Éxodos 20, del 4 al 6, mira lo que nos dice la palabra. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y también en Éxodo 34, 6, del 6 al 7, dice así: y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, en estos textos del Antiguo Testamento vemos cómo hasta la tercera o la cuarta generación la maldición perseguía a los hijos y a los hijos de los hijos. Pero realmente, ¿qué vemos en la presencia de Dios, en la época de la gracia, para cada uno de nosotros? Que esa maldición el Señor la llevó en el Calvario. El Señor la tomó y la llevó en el Calvario. Porque dice también Romanos 5:15, si por la transgresión de aquel uno, o sea, del primer Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que por el primer Adán entra el pecado, por el primer Adán, por la desobediencia del primer Adán, ¿verdad? Todos morimos. La maldición entró por el primer Adán, pero en el postrer Adán la bendición se levanta. Lo que el primer Adán dejó caer, el postrer Adán, Cristo lo levantó. Qué hermoso. Mira en Romanos 5, del 18 al 19, lo que nos dice la Escritura. Así que como por la transgresión de uno, se refiere al primer Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, del postrer Adán, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Qué tremendo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que las consecuencias del pecado van desde Adán hasta nosotros, de generación en generación. Y por supuesto, estas afectan y traen ataduras sobre la familia y la sociedad, porque el pecado trae ataduras, el pecado trae vicios, el pecado trae descomposición moral y espiritual, el pecado trae corrupción, el pecado trae ansiedades, trae enfermedades, el pecado ha traído todo lo que en la humanidad vemos como negativo. Muchas personas se preguntan por qué hay mal en el mundo. El mal viene de Dios. No, la palabra del Señor dice que en Dios no hay mal alguno, ni Él incita a nadie al pecado ni al mal. El mal se ha gestado en el corazón del hombre por la desobediencia del hombre, por entregar el nombre, su señorío, su autoridad que Dios le había dado, ¿verdad? A ese enemigo de toda la humanidad llamado Satanás. Pero por ese libre albedrío, ese poder de decisión que el hombre tiene, tomó, ¿verdad?, el camino equivocado, y por eso el hombre se ha extraviado. Así que no hay justo ni siquiera uno, todos somos pecadores, solamente somos salvos por la gracia, la misericordia y la compasión de Dios. Esto trae ataduras a la familia y a la sociedad.
y la maldición, el castigo, como leíamos en Éxodo 20, del 4 al 6, y Éxodo 34, 6 y 7, se extiende hasta 4 generaciones. Pero, ¿qué sucede con Cristo? El amor y la misericordia de Dios no tiene límites generacionales en el postrer Adán, que es Jesucristo. Así que en Cristo tenemos la bendición. Si por la transgresión de uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Qué hermoso. Así que en uno nos perdimos, en el otro nos levantamos. Por uno entra la maldición, por otro entra la bendición. Por uno somos condenados, por otro somos absueltos, justificados, liberados y salvados. Por uno entra la muerte, por otro, el postrer Adán, Cristo, entra la vida. Por uno, el primer Adán, la raza humana se cayó, todos nos perdimos. Cada cual se extravió y cada cual cogió por su camino. Pero en el postrer Adán, Cristo, la raza humana, tu vida, mi familia es levantada. Pero ¿qué sucede? Tú y yo lo tenemos que creer. Así como debemos tener fe para salvación, ¿verdad? Debemos creer en el Señor, porque eso nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, de creer y de recibirle, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. De igual manera, todas las bendiciones y todos los beneficios que hay en Cristo Jesús vienen por la fe. La salvación, ¿verdad? La sanidad, la santidad y también la liberación de estas maldiciones. La liberación de estas maldiciones son importantes. En Cristo hay bendiciones generacionales hermosas, no solo para ti, sino para tus hijos y los hijos de tus hijos, para tu familia, para aquellos que serán tu prole y tú les vas a dejar una herencia de bendición. Isaías 53:5, ¿qué nos dice la escritura? Y el versículo 6 también. Mas él, se refiere a Cristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, miren, el castigo de esas maldiciones, de esas desobediencias, de ese pecado, de nuestra paz para nosotros poder alcanzar los beneficios, fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como becas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Así que no tenemos por qué llevar maldiciones generacionales. No, hasta la tercera o la cuarta generación. Nosotros nos podemos liberar de esas cosas que vienen en nuestra genealogía, de esas cosas que son legados generacionales, genéticos, así como llevamos el ADN biológico, el ADN biológico, ¿verdad? De nuestros primeros padres, de nuestros progenitores, Adán y Eva. También podemos llevar el ADN espiritual del postrer Adán, que es Jesucristo, cuando lo recibimos y creemos en él, cuando lo aceptamos, cuando creemos que hay liberación de esas maldiciones. No tenemos por qué cargar las maldiciones de mis ancestros. No tenemos por qué que si mi familia, por ejemplo, era un tono normal, que hubiera divorcio, que hubiera enfermedades en el cuerpo específicas, que hubiera situaciones de vicios. No tiene por qué mis futuras generaciones ser herederas de eso. No tienen por qué serlas, porque en Cristo, ¿verdad? En Cristo tenemos bendición. En Cristo hay liberación. Cristo fue herido por mis rebeliones, fue molido por mis pecados. El castigo mío de esas maldiciones por las cuales hemos recibido maldiciones debido a nuestro pecado fue sobre él. Fue sobre él, de manera que nos sacó absuelto, nos sacó bendecidos, y hay bendiciones generacionales miles para cada uno de nosotros. Así como hasta la tercera o cuarta generación llegan las maldiciones, las bendiciones en Cristo son eternas, no solo en esta vida, sino aún, ¿verdad? En la eternidad, vida eterna, bendiciones eternas para cada uno de nosotros. Gálatas 3:13, que nos dice la escritura: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición,
porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Y fue un madero, y todo el que iba a un madero era llamado maldito, porque era un lugar de ignominia, era un lugar terrible, era para los sediciosos, los ladrones, los que venían a rebeldes, contrarios al gobierno romano, para los asesinos. Ahí fue Cristo. Cristo llevó mi maldición y tu maldición, llevó nuestra maldición, llevó nuestro pecado, pero tú tienes que creerlo para liberarte, así como crees en la salvación por fe, así como debes creer en la sanidad por fe, de igual manera debes creer que tu maldición, ¿verdad? Todo lo que ha venido por la parte genealógica, todo lo que ha venido como una herencia diabólica, como una herencia carnal, como una herencia de vicio, de pecado, de corrupción, de enfermedad, de muerte, eso debe ir a Cristo, pero yo debo creer que Cristo lo cargó. Él se hizo maldito en un madero para traerme a mi bendición. En la cruz hay una transferencia tremenda. Cristo tomó mi pecado y me sacó a mí absuelta, bendecida, como a ti también. Cristo tomó nuestra mendicidad, nuestra pobreza y nos sacó enriquecidos. En la cruz hay una transferencia tremenda. Oh, Cristo tomó, ¿verdad? Toda mi pobreza, toda mi debilidad y me sacó fortalecida y enriquecida. Somos reyes y sacerdotes, linaje escogido para el Señor. Cristo tomó mi maldición y me sacó a mí bendecida, pero yo tengo que creer en esa provisión que el Señor da en la cruz, en todas las áreas de mi vida. Así que dentro del campo de la sanidad interior y la liberación, para que tú seas verdaderamente libre, suelta esas cargas, ¿verdad? Esas tendencias que vienen por parte genealógica de familia, esas maldiciones, esas cosas que arrastramos de nuestra familia, y ve y corta ese cordón umbilical y declárate libre en la cruz del Calvario. Declárate libre recibiendo salvación. Declárate libre recibiendo sanidad. Declárate libre recibiendo limpieza, santificación, ser una nueva criatura regenerada por el poder de la palabra y el Espíritu. Declara en el nombre de Jesús que eres libre, porque por las llagas de él y por él ir a la cruz, mi maldición él la tomó y me sacó a mí y a mis futuras generaciones bendecidas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Así que hoy podemos decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mi familia no tiene por qué ser heredera, ¿verdad? De una maldición. No, hoy cortamos ese cordón umbilical, nos declaramos libres por el poder de Dios. Declaro que mi familia no van a seguir los vicios, ni la corrupción, ni el divorcio, ¿verdad? Ni la miseria espiritual y material. No, en el nombre de Jesús, yo lo corto. Yo me declaro libre porque Cristo llevó mi maldición para yo ser bendecida. Cristo llevó mi miseria humana, espiritual y emocional para traerme sanidad, esperanza, vida. Oh, así que muy importante lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Si por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno viene la salvación y la justificación de la vida. Qué tremendo. Multitudes de bendiciones generacionales sobre cada uno de nosotros. Las consecuencias del pecado trajeron maldición, pero el postrer Adán, con él vino la bendición. Así que no solamente usted va a ser bendecido, sino sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos van a ser bendecidos si usted cree que el Señor ha roto una maldición genealógica que venía, ¿verdad?, a consecuencia del pecado, a consecuencia de la idolatría.
Y el Señor, como dice allí en Éxodos 26, y haré misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por supuesto, el Señor necesita y quiere que tú le ames, que tú te entregues y que también tú entregues tu familia en sus manos. Estas bendiciones generacionales son para ti, para los tuyos, pero por supuesto cada hombre tiene que dar respuesta a Dios de sí mismo. Cada hombre tiene que dar respuesta a Dios de sí mismo. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado, dice Deuteronomio 24:16. Quiere decir que cada cual tiene que dar respuesta a Dios por sí mismo. O tú no puedes salvar a tus hijos. Ellos tienen que tomar una decisión personal por Cristo, porque solamente a través de Cristo hay salvación. Tú puedes orar por ello y declarar bendición. Tú y tu casa servirán al Señor, porque en fe tú te plantas por tus hijos y por tus generaciones y dices, lo que hay en mi vientre, ok, mis hijos que me has dado, sea un hombre, una mujer, una familia, sean jóvenes que aún no se han casado, pero quieren casarse y tener hijos y prole en el futuro. Mis futuras generaciones son bendecidas. Mis futuras generaciones serán hombres y mujeres que servirán al Señor. Mi futura generación, declararlo en fe, pero orar y pedir por esas futuras generaciones que conozcan al Señor, que tengan un encuentro poderoso con el Cristo de la gloria. Ezequiel 18:19-21 dice, y si dijeres, porque el hijo no llevará el pecado de su padre, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. O sea, hay una promesa tremenda a través de toda la escritura de la bendición personal, de acercarse al Señor, de actuar en justicia, de venir a Cristo, de recibir el beneficio que Él nos da para vivir. Y esto es una decisión personal. Así que no tenemos por qué cargar, ¿verdad? No tenemos por qué cargar las maldiciones. No tenemos por qué cargar un ADN negativo en nosotros cuando tenemos el ADN de Cristo, del postrer Adán, el cual nos trae bendición en vez de maldición. Él se hizo maldito en un madero para traerte a ti bendición. Así que a partir de ahora rompa en el nombre de Jesús con todo lo que le ataba al pasado, aún generacionalmente. Rompa con eso, declárese libre. Oh, sepa que hay bendiciones en Cristo en abundancia. Sepa que en Cristo, en la cruz del Calvario, Él llevó todas mis faltas, todos mis pecados, todas mis maldiciones, todas mis debilidades, toda mi miseria, toda mi hambre, todo mi sufrimiento, todo mi dolor. Y me has hecho verdaderamente libre. Pero usted tiene que creerlo, usted tiene que recibirlo, usted tiene que declararlo y usted tiene que caminar en ello. Nos veremos en el próximo programa, continuando para terminar esta serie que hemos dado acerca de sanidad interior y liberación. La próxima semana estaremos hablando de todo el campo del ocultismo, del esoretismo y de todo ese tipo de cosas que muchas veces lleva a las personas a ataduras bien fuertes demoníacas. Oro en el nombre de Jesús para que Dios te haga libre de toda atadura, de toda maldición, de toda cosa negativa, de toda enfermedad, de toda muerte. Hoy declaro, hoy echo fuera la enfermedad en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Cristo que somos libres por su llaga.
somos libres de maldiciones, somos libres de cualquier cosa que el enemigo trata de infringir o poner en nuestro cuerpo o en nuestra vida o en nuestra familia. Declaramos sanidad, declaramos liberación sobre tu mente, sobre tu cuerpo, sobre tus futuras generaciones. Declaramos liberación sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. Declaramos que la bendición de Dios está sobre tu familia y que tú y tu casa servirán al Señor. Que Dios le bendiga. Hasta el próximo encuentro en otro programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Que Dios le bendiga.